Bienvenidos a Tijuana es Cultura, la charla, una producción del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Y en esta ocasión vamos a hablar de un personaje muy importante en la historia local, que es el teniente Miguel Guerrero. ¿Por qué vamos a hablar de él? Bueno, estamos en un mes en el que se celebra precisamente la defensa heroica de Tijuana, que ya nos estarán platicando más sobre el tema. Y además porque el Museo de Historia de Tijuana tiene un objeto particular que es precisamente de este personaje Miguel Guerrero. Nos acompaña para hablar de este tema los historiadores Andrés Waldo e Iván Vázquez, que son del Museo de Historia, que cuando ustedes vayan a visitarlo, los estarán atendiendo a ustedes. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bien, y pues para iniciar esta charla sobre este personaje, primero, ¿quién era Miguel Guerrero? Bueno, mira, Miguel Guerrero fue un personaje que combatió durante la batalla de 1911 en Tijuana. Hay que recordar que en 1911, pues, en todo el territorio nacional estaba lo que es la Revolución Mexicana, pero particularmente en Tijuana, sí, se llevó un suceso armado, donde personajes locales, empresarios locales tuvieron participación en esta batalla. Pero sobre todo el personaje de Miguel Guerrero recae mucho en el imaginario tijuanense, en su historia local, porque tenemos un espacio llamado Parque Teniente Miguel Guerrero. ¿Sí? Que mucha gente no sabe, ¿no? Comentábamos antes de entrar al aire precisamente que lo confunden con otro personaje nacional y que lo vemos en nuestros libros en la historia nacional, sí, ¿no? Que es Vicente Guerrero. Exactamente. De hecho, la gente que viene de otras partes de la República a visitar a Tijuana en vacaciones o por algún aspecto en particular de trabajo, pues mencionábamos el Parque Vicente Guerrero. Y así lo imaginan, así lo piensan. Pero no, el Parque Teniente Guerrero pues tiene sus inicios en 1924, cuando la Honorable Junta Patriótica, comandada por la ilustre profesora Josefina Rondón Parra, gestiona un espacio con empresarios tijuanenses para crear el primer espacio verde de esparcimiento para los tijuanenses, y se le pone el Parque Teniente Miguel Guerrero, ¿no? Entonces, como actividades del Museo de Historia de Tijuana, pues como tú lo mencionaste, tenemos la espada militar de este personaje, que es parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad. Uh-huh. ¿Quién era Miguel Guerrero y, bueno, por qué es tan importante en nuestra ciudad, en esta historia local de la ciudad? Ok. Miguel Guerrero, un sonorense que pertenecía o estaba instalado en las filas del Ejército Federal Mexicano, y que por azares del destino muy joven llega a la Plaza de Tijuana, a ser parte de la guarnición militar, que pues estamos hablando de 1911, Tijuana estaba... era muy joven, ¿no? Sí, ¿Qué edad tendría cuando llega aquí? Unos 18, 19 años tenía el teniente Miguel Guerrero cuando está en esta plaza en Tijuana y cuando le toca combatir aquí en los sucesos de 1911. Entonces es un personaje importante porque cuando se da la invasión, primero se da en Mexicali. Celso Vega, que era el jefe político del territorio norte de Baja California, va y combate en Mexicali, pues resulta que el teniente Miguel Guerrero no puede ir a la batalla, ¿no? Por cuestiones ahí climáticas, una nevada, el frío. Entonces se detiene cercano a Tecate, en Jamau, y él se queda al mando del cuidado de las municiones del Ejército Federal, ¿no? La batalla se pierde en Mexicali y se regresan las tropas a Tijuana. ¿Por qué? Porque el ejército del Partido Liberal Mexicano, que es el ejército de rebeldes que entra primero a Mexicali, entra en febrero, entra en mayo a Tijuana. Entonces el teniente Miguel Guerrero se regresa para combatir en esas batallas, que fueron el 8 y 9 de mayo. Estamos hablando de una zona, pues, geográficamente en ese tiempo, pues alejada, muy cercana con la frontera con California, pero estaba relativamente alejada, entonces no había muchos militares. Entonces el teniente Miguel Guerrero, durante las batallas del 8 y 9 de mayo, era de los pocos militares que había y tuvo una participación destacada en la defensa de Tijuana, ¿no? En esa primera defensa, donde mueren pues tijuanenses, ¿no? Civiles como Pastor Ramos, José María Larroque, César Angulo y algunos más personajes que en el momento deciden repeler esta agresión, ¿no? Hay que situarse en la época. Ellos ven entrar a un grupo de extranjeros. Lo primero que se imaginan que eran norteamericanos, ¿no? Que venían a tener una invasión filibustera, pero pues bueno, el ejército que entró, ejército rebelde,
pues había no nada más estadounidenses, había de otros lados, irlandeses, inclusive afroamericanos, ¿no? Pero pues en la época pues se imaginaron eso, entonces deciden defender suelo mexicano, ¿no? Muchos mueren, el teniente Miguel Guerrero es herido en batalla, se lo llevan a San Diego para que se recupere de las heridas de guerra, y pues desde el 9 de mayo hasta el 22 de junio Tijuana está sitiada por este ejército, ¿no? Al mando primero de Price, el general Price, que era el comandante de las fuerzas aquí en Tijuana, y después Price se retira, y para el 22 de junio, a quien le toca tener la batalla con el ejército federal al mando de Celso Vega, es a Mosby, ¿no? Uh-huh. Y este personaje, Miguel Guerrero, además de tener ya el nombre del parque, el primer parque de Tijuana, si no me equivoco, hay un momento en que también Tijuana reclama sus restos. Exactamente. A ver, háblanos de esa parte. Es muy interesante, digo, porque luego la ciudad pareciera que no tiene nada que contar, y sin embargo, si le buscamos, hay mucho. De hecho, bueno, como en Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia están los restos de los héroes de la independencia, inclusive también de la Revolución Mexicana, pues Tijuana también tiene ese monumento, ¿no? Que es el Monumento a los Defensores de Baja California, que está ubicado en el Boulevard Aguacaliente, ¿sí? Entonces, ese mausoleo, pues están los restos de estos defensores de 1911, entre ellos el ilustre teniente Miguel Guerrero, que en 1956 pues exigen a un pueblo de Guadalajara, no recuerdo ahorita bien el nombre, pues trasladar los restos, ¿no? Entonces se hace una ceremonia, inclusive el Centro Mutualista Zaragoza financia a un productor de televisión para que grabe todo el recorrido, desde la salida de Tijuana hasta la llegada a Jalisco, y de Jalisco a Tijuana. Cuando llegan al antiguo Palacio Municipal, cuando llegan que también... en ese momento funcionaba todavía como Palacio Municipal, exactamente. ¿No? Entonces, pues es un video que está perdido. Entonces era muy interesante rescatar ese video porque es el momento en cuando llegan los restos del teniente Miguel Guerrero a Tijuana. Entonces hace toda una caravana muy importante, porque en ese momento los tijuanenses pues ya tenían en sus pensamientos, en su imaginario, pues a un héroe tijuanense, ¿no? Y todo gracias a esta ilustre profesora Josefina Randón Parra, que inculcó ese civismo nacionalista en esta población de la frontera norte entre México y Estados Unidos. Bien, pues nos quedamos en este punto, nos vamos a un corte y regresamos, seguimos hablando de Teniente Miguel Guerrero y de una pieza muy importante que tiene el Museo de Historia. Ahorita regresamos.